toca a mí tener el honor de presentar a don Luis García Montero, que él es nacido en Granada, es catedrático de literatura española en la Universidad de esa ciudad, que ha publicado muchos libros de poesía, que han merecido diferentes prestigiosos galardones como el premio Donais, el premio Lowe, el premio Nacional de Literatura. Como ensayista ha escrito sobre la poesía europea contemporánea, en obras como La otra sentimentalidad, Poesía Cuartel de Invierno, Gigante y Extraño, las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, o Los dueños del vacío, y ha publicado ediciones críticas de Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Rosales y Carlos Barral. Además es un gran estudioso de la literatura hispanoamericana, es gran amigo también de Alfredo Bryce, y yo lo invito para que en las próximas sesiones venga aquí a San Marcos como poeta, porque yo no tengo ningún reparo en decir que creo que es el poeta vivo más importante de España. Inaugura estas jornadas, obviamente con una conferencia que está dedicada a los mundos de Alfredo Bryce. Le damos la bienvenida a Luis García. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí y un honor poder compartir con todas las personas que nos reunimos en la Universidad de San Marcos este homenaje a Alfredo, y le agradezco al embajador de España su compañía, y espero también que no llegue a España esa idea de que soy el mejor poeta de España, porque ya tengo bastantes enemigos como para ahora granjearme enemigos nuevos con eso de que soy el mejor poeta de España. Te agradezco mucho tu generosidad. Y yo quiero empezar como poeta y también como profesor de humanidades señalando dos palabras que nos reúnen aquí, porque caracterizan el valor de las humanidades en el mundo en el que vivimos. La primera es la palabra tiempo y la segunda es la palabra nosotros. Ahora celebramos los 55 años de la publicación de Un mundo para Julius. Yo tuve la oportunidad, invitado por Germán Conrado, de escribir un prólogo para la edición que publicó Peisa, y celebramos el 55 cumpleaños de Un mundo para Julius. Pero hace poco César Ferreira y David Butt publicaban un libro titulado Medio siglo de Un mundo para Julius, en una edición de la Universidad Ricardo Palma. Y recuerdo aquí también una encuesta que se hizo en el Perú en 1995, donde se le preguntaba a los lectores qué novela elegían como la más significativa, la preferida entre sus lecturas de los últimos años. Y en 1995, pues un gran número de lectores peruanos elegían como su novela preferida Un mundo para Julius. Yo me enteré de esta encuesta porque la citaba Camilo Torres en el prólogo a un ensayo de Miriam van den Bulck, un libro titulado Un niño llamado Tristeza, que se publicó en 1996, dedicado a analizar la obra de Alfredo. De manera que nos reunimos aquí para celebrar los 25 años de, los 50 años de, los 55 años de. La verdad que un mundo en el que estamos acostumbrados a que el tiempo se convierta en una mercancía de usar y tirar, donde el instante cancela la memoria, que es, como decía John Berger, la mejor manera de cancelar el futuro, pues reivindicar las humanidades y la literatura como una manera de defender el tiempo más allá del uso de mercantil, más allá de la prisa y del usar y tirar, pues a mí me parece que es uno de los grandes valores de las humanidades y de la literatura que nos reúnen aquí. Nuestro presente es un modo de recibir las mejores herencias del pasado, y eso es lo que nos compromete con nuestro presente y con nuestro futuro. De manera que qué bien que podamos reunirnos en este mundo de prisas para celebrar los 25, los 50, los 55 años de una novela
de una obra de Alfredo. Y la segunda palabra con la que quería empezar es la palabra nosotros, porque vivimos también en un tiempo de individualismo y de un individualismo marcado que además sirve para romper las ilusiones colectivas. Se utiliza la palabra libertad en el sentido no del respeto a la conciencia de los otros, sino como la ley salvaje del más fuerte que impone sus criterios e intenta dominar la convivencia. Bueno, pues qué bien utilizar la palabra nosotros como una experiencia que ayuda a dialogar con la propia individualidad, pero en un espacio de diálogo con los demás. Y yo creo que eso es lo que representa la lectura. A mí me gusta decir que la mejor metáfora del contrato contemporáneo, del contrato social, es la lectura, donde la experiencia de un autor y la experiencia de un lector construyen un nosotros en un espacio público que es el espacio creado hospitalariamente para reunir las experiencias de uno entre las experiencias de todos. Y en ese sentido, por ejemplo, en un ensayo de César Ferreira, 5 décadas de un mundo para Julius, pues se estudia la dinámica que convierte a un personaje y convierte a un autor en un referente indispensable de nuestro acervo cultural. Y eso es posible porque los personajes forman parte de la memoria colectiva y del mundo íntimo de sus lectores. Es decir, nuestro acervo, nuestra memoria colectiva, una manera de reivindicar el yo, pero no como un enemigo del nosotros, sino como la raíz de respeto que permite después un nosotros respetuoso en la convivencia. Yo creo que eso es lo que justifica nuestro trabajo diario como humanistas en universidades y en facultades como esta. Reivindicar la herencia que nos hace tomar conciencia no solo de nuestros propios derechos, sino también de todos los vínculos con el nosotros. Y por eso estoy feliz de recordar aquí pues una novela que a mí me marcó desde mi adolescencia como un mundo para Julius. Bueno, destaco algunas cosas. En el año 1985, en la revista Cuadernos Hispanoamericanos, Alfredo publicó unas confesiones sobre el arte de vivir y de escribir novelas, y hacía historia de su propio destino, de su propia vocación. Un día en el colegio alguien a quien le conté aquello de cómo me pasaba yo siempre la vida yaciendo, inventando historias y que ningún libro me entretenía, me dijo que yo era un escritor, que lo contara en casa. Fui expulsado del comedor por mi padre, se armó todo un complot en la familia para que yo jamás fuera escritor y pagué el tributo con 7 años de estudios de Derecho. Es un recuerdo familiar, yo creo que un poco exagerado, de Alfredo, pero qué bien que esos 7 años de estudio de Derecho no le impidieran seguir con su vocación literaria. Lo que sí hicieron posible es que necesitase escaparse de un mundo que no le permitía desarrollar su vocación y que en 1964 pues tomara un barco en el puerto San Juan de Marcona con rumbo a Europa. En ese barco iba también François Mujica, y la suerte ha querido que recientemente, el año pasado, la editorial Peisa publicara en el proyecto Desde la Hondonada, en el volumen 1, todas las cartas que Alfredo mandó a François Mujica a lo largo de una amistad iniciada en 1964. Y en esas cartas se nos dan muchos detalles de lo que significó la literatura, de lo que significó la vocación y su vida en París. La importancia, por ejemplo, de su relación con Julio Ramón Ribeiro, con Mario Vargas Llosa y con otros escritores. Alfredo recuerda que García Márquez había dicho que uno escribe para que los amigos lo quieran más,
Y al recordar esos momentos en París, pues uno tiene esa sensación. Él empezó con un libro de cuentos maravilloso que se llamaba Huerto Cerrado, se lo enseñó a Julio Ramón y a Mario Vargas Llosa, y los amigos le dijeron, los cuentos son estupendos, pero el título es un poco guachafo. Y es que el libro lo había titulado El camino es así. Y le exigieron que cambiase ese título guachafo por el de Huerto Cerrado, esa primera colección de cuentos que publicó. Y también en la correspondencia de la época, pues se recuerda lo que supuso que se presentara al premio Seix Barral, las dudas que se generaron en torno a la publicación porque coincidió con una pelea entre Víctor Seix y Carlos Barral que detenía la publicación, pero al mismo tiempo se recoge el apasionamiento de Carlos Barral al leer el libro. Haya premio o no haya premio, yo quiero publicarte esto, y también el apasionamiento de García Márquez al leerlo, porque enseguida habló con otras editoriales para facilitar una rápida traducción de un libro que lo consolidó desde el año 1970 como uno de nuestros grandes referentes. Por resumir, diré que en ese mundo se configuró el futuro desde la realidad personal de Alfredo Bryce Echenique como escritor. Y a mí me gusta señalar tres cosas. En primer lugar, la capacidad de Alfredo para crear personajes y darle vida en los argumentos. En segundo lugar, la capacidad para crear espacios y situaciones fácilmente imaginables para el lector, que son espacios y situaciones que le dan vida a los personajes. Y en tercer lugar, pues una narrativa de tono oral, llena de libertad, de vitalidad, de humor, una narrativa que se amolda a los distintos personajes o a las distintas situaciones gracias al tono oral, que se carga, como digo, de libertad, de ironía, de humor y de capacidad de vivir por dentro las sensaciones de cada uno de los personajes que habitan los espacios. Y eso quedó ejemplificado desde Un mundo para Julius de una forma tajante. Cómo habitar un personaje significa comprender el mundo que lo hace, el mundo en el que vive, pero al mismo tiempo los procesos de conocimiento que le obligarán a tomar postura de ese mundo que habita y de ese mundo en el que vive. Un mundo para Julius está dividido en 5 capítulos. Hay un espacio original que es la casa natal. El personaje es el pequeño de 4 hermanos. Tiene una especial complicidad con su hermana Cintia. Vive junto a una madre joven y encantadora, siempre con un mechón de pelo caído en la frente, que sale de su viudedad porque el padre muere gracias a su amor con otro personaje peruano adinerado, Juan Lucas, y ahí está. Es una casa de la alta burguesía, de la vida acomodada, pero ahí está también la servidumbre, la convivencia diaria con una cocinera, con una niñera, con un chofer, con una planchadora, con mayordomos que le piden comprender los desdoblamientos y las desigualdades de la realidad. Y así este niño, que es orejotas y sensible, pues empieza a descubrir los matices del mundo con sus momentos de cariño, pero también con sus desigualdades. Y, por ejemplo, hay situaciones como el despido de Vilma para intentar borrar una experiencia triste que uno de sus hermanos mayores había intentado violarla, pues se convierte en una llamada a la conciencia del niño que se está formando en un mundo concreto que es habitable, pero que invita a descubrir desigualdades. Ocurre lo mismo en el colegio. Va a un colegio de alta sociedad
hay muchos niños de familias patrióticas peruanas que cantan con orgullo el himno del Perú, pero se trata de un colegio de monjas norteamericanas, por lo cual poco a poco la dimensión social pues le hace pensar también en las paradojas de la realidad que nos envuelve. Como ocurre en el Country Club, en una época de cambio en la casa natal, donde se empiezan a descubrir otro tipo de desigualdades, las desigualdades sexuales, que le invitan a mirar las diferencias entre los muchachos y las muchachas del barrio de Marconi, pero también a comprender la relación que se establece entre su propia madre y el nuevo marido de su madre. Y estos desequilibrios pues vuelven a ser el presente de una mirada en otro capítulo, Los Grandes, donde hay una experiencia escolar que permite descubrir la diferencia entre alumnos débiles y alumnos fuertes, que a veces pues tiene una extensión social. Por ejemplo, cuando se va a estudiar piano en casa de una profesora, Frau Proserpina, y se descubre lo que significa vivir pues en una casa pobre. Al final, con 11 años, se acaba la infancia, está toda la vida por delante y el niño pues sigue tomando conciencia de la realidad. Por ejemplo, esa Vilma expulsada de su casa, que había sido su primera niñera, pues a causa de la historia vivida, pues acaba de prostituta y su hermano Bobby pues se acuesta con ella en un burdel, ahora con toda la libertad. Se acaba la infancia, ¿qué queda por delante? Pues yo creo que lo que caracteriza a la literatura que está por llegar de Alfredo Bryce Echenique es que no se quiere dar una respuesta tajante. Y más que certezas se abre la puerta a la imaginación. El mundo no es una fatalidad, el mundo nos forma, pero después somos responsables de nuestro destino más allá de cualquier tipo de certeza. ¿Qué será Lázaro de Tormes? Pues aquello que haya vivido Lazarillo. Eso es así, el mundo nos hace, pero una vez que uno se ha constituido en Lázaro, pues uno tendrá que ser dueño del propio destino y la vida no está escrita y por tanto es mejor dejar abierta nuestra relación con el futuro. Y muchas de las citas que aparecen en Un Mundo para Julius tienen que ver con este sentido. El descubrimiento de lo que significa la pobreza, el descubrimiento de lo que significa la diferencia entre la vida propia y lo que significa abrir los ojos a la realidad. Y por eso los lectores de Un Mundo para Julius pues se encuentran una y otra vez con un personaje infantil que no para de mirar. Tiene los ojos abiertos y la novela vuelve una y otra vez a la mirada del niño, cómo mira a la muerte de su padre, cómo mira la realidad familiar, cómo mira la servidumbre, cómo mira la diferencia del entierro del padre con el entierro de alguien que pertenece a la servidumbre, cómo va mirando la realidad en sus matices, en sus desigualdades entre la vida color de rosa de la oligarquía peruana y la realidad social en la que convive. Y las miradas son distintas, porque hay una mirada que pregunta, una mirada que se enternece y algunas miradas autoritarias. Cuando un camarero establece una relación de simpatía con el niño, pues de pronto Juan Lucas lo mira autoritariamente como diciendo sirva usted y déjese de relaciones, y la mirada del padrastro se convierte en un gesto de autoridad más que en un gesto de comprensión. Y eso se lleva también
a la relación entre el padrastro y la madre, en muchos sentidos, porque las diferencias y las desigualdades que había visto entre chicos y chicas en la experiencia escolar, pues la puede comprobar también en su propia familia, en la propia manera de ser de su madre, que no es solo una relación exterior, sino que va configurando una propia intimidad, donde la personalidad de la madre pues acaba deteriorándose en la debilidad y en incluso la falta de fuerzas para querer. Quiere ser cariñosa, pero a veces, como nos dice la propia novela, pues a veces observa el cariño entre la gente como un acto de barbarie. Bueno, pues todos esos matices van haciendo que la mirada se convierta en una forma de conciencia, en una forma de crecer por dentro. Y, por ejemplo, después de ver las diferencias entre el entierro de Berta, que salió por una puerta trasera de la casa, y el entierro del padre saliendo por la gran puerta de la casa, pues el niño hace toda una estrategia y una conspiración de pestillos cerrados para que, una vez que muere Arminda, salga por la puerta grande como había salido el entierro de su padre. Y así la soledad se convierte en una forma de aprendizaje y de relación con el mundo, y el mundo, para Julius, se convierte en un espacio que Julius espera para crecer, en un espacio en el que se forma Julius y en un mundo sobre el que se forman las decisiones de Julius, que poco a poco se hace dueño de sí mismo y responsable de su propia relación con el mundo. ¿Cuál es el futuro? Pues ya lo he dicho. En la literatura de Alfredo, más que ideas y dogmas, lo que nos vamos a encontrar son sentimientos. Es, por ejemplo, lo que él le cuenta en 1985 en una revista, Olvidos de Granada, a Guadalupe Ruiz, a la profesora Guadalupe Ruiz, cuando le dice que para él el goce de la literatura es un anticipo del goce que deja filtrar los sentimientos más que las ideas en los libros. Se trata de una toma de postura que desde un principio quiere comprender la realidad, quiere sensibilizarse con la realidad, con sus desigualdades, pero se niega a caer en los dogmas y en las certezas. Y en ese sentido se trata de una literatura que nos invita a pensar habitando la paradoja. Hay un ensayo de Alfredo titulado Entre la soledad y el amor, que se publicó en el 2006, donde al hablar de las características de su literatura hace un repaso a lo que han estudiado los críticos y dice que las claves de su literatura están en el amor, en la soledad, en la enfermedad, en realidad en la depresión y en la felicidad. Y estos puntos de raíz tienen que ver con una idea clara. Se prefieren los sentimientos a los dogmas, se prefieren las paradojas y las dudas del ser humano a las certezas. Por eso el mundo está abierto y por eso podemos imaginarnos una manera de hacernos dueños y responsables de nuestro propio destino. A veces nos encontramos con un amor que es absolutamente melancólico, o a veces nos encontramos con una soledad que es una forma de defender nuestros compromisos con el mundo, nuestros compromisos en la vida con los demás. Y me gusta que Alfredo recuerde a Cervantes diciendo: no se burlaba de los defectos ajenos, sino de las virtudes personales o ajenas. Porque a la hora de reírse, pues el sentido del humor ayuda a poner en duda las prepotencias y las virtudes de los triunfadores, en vez de a reírse de los defectos ajenos o de los defectos de la gente convocada al fracaso. Y en ese sentido, pues recuerda a Oscar Wilde: el mundo se ha reído siempre de sus propias tragedias,
que es una buena manera de tomarse en serio las tragedias del mundo. Pero aparte de Oscar Wilde, pues le gusta también recordar a un humorista español, Antonio Fraguas, porque Antonio Fraguas defiende el derecho a la sonrisa, que es otra de las reivindicaciones que creo que tiene que hacer las humanidades, aparte de reivindicar la calma de la experiencia humana frente a las prisas desatadas, aparte de reivindicar el nosotros frente a los individualismos desatados, pues reivindicar el derecho a la sonrisa como un derecho de los seres humanos frente a los discursos de odio que se están apoderando de una realidad crispada. Y claro, a partir de ahí, de la sonrisa como un derecho humano, pues nos encontramos con una manera de mirar la realidad y de construir la libertad de la literatura a través de la ironía. Un ensayo de Alfredo se titula Del humor quevedesco a la ironía cervantina. Es un ensayo del 2002 y una y otra vez nos vuelve a comunicar la idea de que es conveniente poner en duda las certezas porque se trata de sentirse, de hacerse sentir y de pedir permiso para sentir y para vivir la realidad. Y esto define la literatura de Alfredo pues a través de un tono oral, un tono que permite los cambios de punto de vista y un tono que pone en duda cualquier tipo de dogmatismo frente a la libertad de las frases y los cambios del punto de vista. En el texto que yo citaba antes, Confesiones sobre el arte de vivir y de escribir novelas, Alfredo dice que la característica de su literatura oral es una característica que tiene que ver con la cultura peruana, con la manera de ser de los peruanos. Entendemos por qué le impactan tanto las historias de la servidumbre en la casa de la madre a Julius. Y dice que él, entre las grandes influencias literarias que tiene, pues tiene la influencia de los locutores que retransmiten los partidos de fútbol en la televisión peruana. Y enseguida, eso lo cuenta en otro texto, pero yo lo recuerdo para enlazarlo aquí con el amor y con el humor, perdón, pues recuerda al locutor peruano que dice: avanza Perú, avanza Perú, avanza Perú, gol de Brasil. Bueno, es una manera de poner en duda ese tono dogmático de las certezas a través del humor. Y yo creo que eso determina también la construcción de las frases y el uso estilístico de las repeticiones. Si leen ustedes Un mundo para Julius, pues verán que el niño es orejota siempre, verán que la madre tiene siempre caído un mechón de pelo sobre la frente, ¿verdad? Que hay un empresario que al ver los toros una y otra vez repite que no se conoce en Perú a un gran torero español, y verá que las repeticiones constantemente crean un estado de complicidad que ayuda al lector a habitar las situaciones y también a entrar en las dudas del propio personaje que está aprendiendo a mirar. Por ejemplo, el uso de palabras como casi o como mientras caracteriza muchas narraciones donde mientras pasa esto y mientras pasa esto y mientras pasa esto y mientras pasa esto, Julius descubre algo con su mirada. A veces, eso sí, mirando de reojo. Pues bueno, estas son las características que yo quiero señalar como propias del mundo de Alfredo, un mundo que se constituyó de pleno con Un mundo para Julius, un mundo para la literatura de Alfredo, y que, como dice el lema que nos convoca aquí, pues es un mundo literario que tiene que ver con la oralidad, que tiene que ver con el humor, que tiene que ver con la capacidad de poner en duda los dogmas y de tomar conciencia de los sentimientos que definen a las personas. Por eso, en este sentido, pues cuando acaba la novela y Julius tiene 11 años, pues se nos deja el final abierto.
Alfredo ha dicho alguna vez que desde luego, teniendo en cuenta la experiencia de la familia en la que vive, Julius no va a ser un revolucionario, pero tampoco va a ser alguien que repita sin duda los valores de sus padres. Va a ser alguien que tenga tiempo para pensar, que tenga tiempo para contarse su vida y que tenga tiempo para establecer una mirada con el mundo de los otros y con los otros. Que estas son las características que me gusta a mí reivindicar de la literatura, y por eso creo que Alfredo Bryce es un maestro para todos nosotras, para todos nosotros, para todas nosotras. Yo creo que se trata de exigir tiempo a la vida para poder pensarnos y poder comunicarnos hasta tomar conciencia de ese nosotros que formamos como lectores y como personas. Y Julius y Martín Romaña y Pedro Balbuena pues viven en la literatura para hacernos pensar en cada una de nuestras experiencias. De manera que tiempo, el que necesitamos para que la lectura de cada uno de nosotros sirva para tomar conciencia de nuestro yo y para tomar conciencia de nuestras vinculaciones con los demás. Estas son las cosas que de manera resumida quería yo apuntar de mis recuerdos, de mis relecturas de Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce Echenique, 55 años después de que publicara en 1970 esta novela. Muchísimas gracias. Bueno, en el mundo académico deberíamos pasar una ronda de preguntas, pero vamos a respetar el tiempo. Vamos a tener unos recesos, vamos a retornar porque Luis García va a estar con nosotros, así que tendrán oportunidad para preguntarle lo que gusten. Les invitamos a que nos acompañen acá y retornamos a las 3 en el segundo piso. Es una aula un poquito más pequeña, así que tienen que ganar asiento porque es la ceremonia de entrega del manuscrito Un mundo para Julius a don Luis García Montero. Y bueno, nuevamente el agradecimiento a ustedes y un aplauso para don Alfredo y nuestro ponente Luis García Montero.